queda muy bien demostrado en este libro. Y también, sin embargo, unas gotitas de panamericanismo, yo creo que siempre deben ser las justas. Aunque también puede acrecentar un sabio escepticismo al comprobar que en el Olimpo de los desterrados se encuentra reinando Jorge Luis Borges tan solo, que no mereció, a pesar de la gran influencia que luego ha demostrado, el premio Nobel. Pero Vargas Llosa nos viene casualmente al pelo porque es, como los personajes que biografía en este libro, un hombre de ida y vuelta entre América y España o entre América y Europa, aunque a veces parece que le cueste volver. Quiero decir que le cueste volver a América. Felipe Piña nació en Mercedes, en provincia de Buenos Aires. Es un hombre de edad mediana, como suele decirse, es decir, está en la mitad, ¿no? Está en la mitad de la vida, ¿no? Gracias, hombre. Eso quiere decir que va a durar 100 años. Bueno, no, pero es decir, es una definición que no sé si os gusta, pero a mí me gusta. A mí me encantaría, sí. Que tiene más de una decena de libros publicados, incluso una biblioteca conocida en Argentina, donde se publican sus libros, escritos sobre todo con una voluntad divulgativa exquisita y extraña, centrados fundamentalmente en la historia de América Latina y Argentina de manera especial. Y con una intención que yo creo que es lo que define su tarea como historiador y de manera especial este libro, con la intención de que la historia despierte más interés que la propia ficción. Quizás aquí se pueda producir ya un debate, ¿no?, sobre los límites, cómo deben ser utilizados la historia para novelada y qué tiene la historia, digamos, en sí misma de novela cuando es escrita 200 años después. Es un tema, yo creo, que al propio Piña le preocupa y que yo creo que de alguna manera quiere resolver la manera de tratar los personajes. Mirando información estos días, no solamente información escrita, sino también audible, porque él es una persona muy vinculada al mundo de la radio, y creo que esto, el libro de nuevo lo demuestra, y creo que ustedes pueden comprobarlo de aquí a un rato, quiero decir, si preguntan. Una declaración que me ha llamado la atención es que tiene un vínculo muy cercano con el psicoanálisis, con el psicoanálisis como paciente, algo que no debería resultar extraño, pero que a mí me ha llamado la atención. Y puede extrañar también porque estamos hablando de planos distintos de la realidad, ¿no? Es decir, que es el plano de la vida, digamos, de una persona y el plano, digamos, de una realidad objetiva, ¿no? Esto me da pie de que él, de alguna manera, puede actuar como psicoanalista de la propia historia, en todo caso como detective privado. Pero me llamó mucho más la atención por el hecho y por la declaración que encontré, digamos, yo claramente lo encontré en YouTube, que está al alcance de todos, de que el psicoanálisis le abrió hacia un espacio de tolerancia, ¿no?, que para un historiador es importante, porque un historiador debe manejar fuentes y fuentes directas, y creo que esto le propició que se acercara hasta fuentes incluso indeseables, pero necesarias para el relato histórico. Tiene una habilidad literaria fuera de lo normal, que es algo no propio de los historiadores. Pueden ser grandes historiadores, manejar fuentes primerizas, originales, pero no tener la habilidad literaria, incluso la humildad de quererlo escribir con claridad y con necesidad de comprensión, de que te entienda. Creo que esto es algo que la gente agradece y que los que leáis este libro, los que lo habéis leído o estéis leyéndolo, creo que estaréis de acuerdo.
De ahí que sus personajes parezcan de una novela. Este es un tema también resbaladizo, peligroso para la historia, sobre todo la historia más académica, ¿no? Insisto, trabaja en la radio. Yo creo que esto es decir, le permite la oralidad del relato, un lenguaje de la calle, coloquial, incluso que creo que no es gratuito y no es anecdótico, el provocativo, aquellos gloriosos sudacas, ¿no? Y palabra que, como todos sabemos, se utiliza con connotaciones o abiertamente como algo despectivo, y que él nos la devuelve jocosamente, irónicamente, teniendo en cuenta que esos gloriosos sudacas fueron los que realizaron el viaje de ida, el viaje de venida y luego el viaje de vuelta a América. Es un libro interesante también porque, y lo acabamos de comentar, porque los libertadores no solamente, digamos, se inspiran desde el punto de vista de las ideas estrictamente en Francia, obviamente las ideas de la Ilustración, sino también las ideas de la Ilustración que llegaron a España y que se concretaron ahora también se celebraba hace poco el bicentenario con la Constitución de Cádiz. Esa es la presentación de Felipe Piña. Hay muchas preguntas y la primera que le haría es que hiciera una valoración sobre la celebración de los bicentenarios, teniendo en cuenta que no hay una fecha común, es decir, hay unas ideas comunes, pero no hay una fecha común, y cada país lo ha vivido y ha nutrido su imaginario histórico, político, ideológico de una determinada manera. Imagino que esta pregunta, la contestación va a ser diferente si se realiza en México que si se realiza en Colombia, Venezuela, incluso en México. Ese tema me parece importante, pero me gustaría también que hablaras de la iniciativa lanzada desde España. ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la has visto? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Yo creo que los bicentenarios se van a celebrar efectivamente de diferentes formas, pero con algo en común en América Latina, por lo menos, que es la alegría de estos 200 años de independencia y de ir conformando con todas las dificultades que tuvimos y tenemos naciones, y no perder el sueño de la unidad que hoy en día parece más cerca que nunca, ¿no? Digamos, la creación de UNASUR nos da una gran esperanza a todos los latinoamericanos, desnuda la inutilidad absoluta de la OEA, o utilidad, una gran utilidad para los Estados Unidos, pero una gran inutilidad para nosotros. Es un organismo realmente miserable, ¿no? Que ha tenido actitudes miserables a lo largo de gran parte de su historia, con algunos pocos momentos nobles, quizá la presencia de la Comisión en el 79 en Argentina y un poco más, pero no mucho más, y ha sido siempre un furgón de cola de los Estados Unidos, y que hoy aparezca UNASUR y que aparezca tan efectivamente actuando como en el caso de Ecuador, nos llena de alegría y interpreta claramente el espíritu de los libertadores, porque los libertadores no soñaban exactamente un Estado único entre los límites del Mississippi, que era entonces la frontera española de América, porque recordemos que las colonias españolas llegaban hasta el Mississippi, que eso luego fue México, y ese territorio de 1,5 millones de kilómetros cuadrados fue robado por Estados Unidos en 1848, ¿no? Con la invasión. Por eso que después hablamos de otra frontera al sur del Río Bravo, pero en realidad la frontera con la que soñaba Miranda, el sueño mirandino, este extraordinario personaje, Francisco de Miranda, y hago una acotación, efectivamente, ¿no? La vida de estos personajes es lo que a uno lo lleva al límite de la novela. No es que uno novele, sino que haciendo historia, contando simplemente la historia de Francisco de Miranda, uno habla de una novela, de una vida de novela, sinceramente, ¿no? Una persona que
que participó en la Revolución Norteamericana, en la Revolución Francesa, que estuvo preso de los jacobinos, que recorre las cortes europeas, que es el único que figura en el Arco del Triunfo de los nuestros, ¿no? De los latinoamericanos, un hombre clave en el pensamiento revolucionario de América Latina, que en 1790 habla de la Gran Colombia, lo que él hablaba de la Gran Colombia, el gran Estado latinoamericano. Incluso insinúa una palabra que se va a poner muy de moda a mediados del siglo XIX, que es Latinoamérica, para diferenciarla de la apropiación que hace los Estados Unidos del Norte de la palabra América, ¿no? Entonces hay una aclaración de Latinoamérica como lo que es el resto del continente. Y ahí mismo se plantea la idea de federación, ¿no? De repúblicas, manteniendo la diversidad en la unidad. Entonces yo creo que eso es, que inclusive Bolívar, yo lo cito en el libro, un texto muy interesante, después de la Carta de Jamaica, ese extraordinario documento de Bolívar, habla de las dificultades de la unidad en un solo estado, ¿no? De un continente tan extenso, tan diverso, con idiomas, con más de 45 naciones indígenas, etc. La imposibilidad probablemente de crear un estado, pero sí de una federación de estados con un objetivo común, con un mercado común. Y esto es un poco la idea que uno ve hoy, que se va acercando a la realidad del sueño de los libertadores en algún sentido, con todas nuestras dificultades y todos los problemas que tenemos. Creo que lo vamos logrando de cierta forma, ¿no? El bicentenario del que puedo hablar, que es el de Argentina, del cual participé activamente en los festejos, en el asesoramiento histórico al gran desfile artístico que se hizo para que se ubiquen, se hizo con un grupo teatral artístico que se llama Fuerza Bruta, que es algo parecido a la Fura del Baus, y se hizo un gran evento artístico teatral, y reunió a lo largo de 4 días, pasaron por esos eventos, exposiciones, cantantes, espectáculos, este desfile, 6 millones de personas. En el momento del desfile había 2 millones de personas conmemorando, celebrando, entendiendo muy bien lo que estaba pasando, que eso me parece interesante, sin ningún espíritu patriotero, porque el desfile no tendía a la exaltación patriótica que deriva en la xenofobia, ¿no? Porque el peligro siempre de estos nacionalismos es que la exaltación de lo nacional nos lleva a pensar que somos mejores que otros. Y en ese sentido hubo mucho cuidado, por lo menos de nuestra parte, de hablar de unidad, de la diversidad, de reconocernos nosotros mismos, una nación tan grande, diversa, ¿no? Con más de 60 comunidades extranjeras, 14 naciones indígenas. Por lo tanto, el valor más grande que tenemos es la diversidad, entonces nos parecía interesante mostrarlo y obviamente hablar de los logros que hemos tenido en 200 años. La prensa conservadora argentina, que es la gran mayoría en estos momentos, exaltaba el 1910 como el gran momento de la Argentina, como el momento, diciendo que la Argentina estaba mucho peor hoy que en 1910, lo cual es una falsedad por donde lo miremos, en estadística, en derechos sociales, laborales, civiles, para decir 2 o 3 cosas, ¿no? En 1910 no había ley electoral, las mujeres no votaban, faltaban 37 años hasta la ley de Eva Perón para el voto femenino, no había leyes laborales prácticamente, los niveles de miseria eran infinitamente mayores a los actuales. En la semana de celebración del 25 de mayo, del primer centenario, hubo 4.000 detenidos, quemas de imprentas socialistas, de imprentas anarquistas, bueno, ley de residencia, de expulsión de extranjeros, ¿no? Entonces, evidentemente también es reconocer que estamos mejor, que hemos avanzado, que nos falta muchísimo por hacer, por supuesto. Pero la gente festejó y entendió que era un festejo de unidad, me parece a mí. No era una cuestión política ni de reivindicación de un gobierno, sino que era una cuestión de mucha unidad, y el espíritu que se vivió fue extraordinario y no hubo un solo incidente en 2 millones de personas en la calle, lo cual es bastante extraño, ¿no? Bueno, no pasó nada, absolutamente nada malo, pasó algo muy bueno. Y creo que ese debería ser un poco el espíritu de estos 200 años, ¿no? Evidentemente no hay en estos festejos un espíritu revanchista anti-español, por ejemplo, no es la idea, ¿no? Que estamos
enojados a 200 años, sino más bien hablando de nosotros, qué nos pasó, recordando cómo fue aquello. Y eso creo que es muy interesante, ¿no? Ahora que dices eso sobre el espíritu revanchista, es cierto que hay una cierta obsesión por la historia, es decir, ¿qué responsabilidades, hasta dónde pueden llegar las responsabilidades a ciudadanos como nosotros que ni éramos proyecto hace 200 años? Yo creo que hay... ¿Dónde paran las responsabilidades? Se lo pregunto a un argentino, sí, digamos que está embargado en un proceso complicado, como es todo sabido. Yo creo que las responsabilidades tienen que ver con cómo se asume la continuidad histórica, ¿no? Digamos, en la medida que los pueblos... claramente uno distingue entre los gobiernos y los pueblos, ¿no? Las continuidades históricas tienen que ver con eso. Hemos tenido muchos momentos de solidaridad mutua argentinos y españoles durante la Guerra Civil. Argentina ayudó muchísimo a la República, y se hicieron colectas y vino gente a pelear a las brigadas, y en los momentos de nuestro exilio tremendo España fue muy generosa con nosotros, y en otros momentos no, como en el 2001 cuando gobernaba. Y vamos a estudiar con libros que se editaban en Argentina. Sí, siempre nos recuerda y nos da mucha alegría. El Nano Serrat siempre recuerda que leyó a Miguel Hernández en ediciones argentinas, ¿no? Porque bueno, aquí no lo podía leer. Bueno, así que yo creo que la gente tiene claro que una cosa es el pueblo, otra cosa es el gobierno, ¿no? Y cuáles son las continuidades históricas de esas reivindicaciones. Entonces me parece que las responsabilidades de los estados en algunos casos siguen vigentes. Voy a dar un ejemplo muy reciente, ¿no? Los experimentos que realizó Estados Unidos en Guatemala con 1000 guatemaltecos a los que se inoculó la sífilis y la gonorrea, y lo único que recibió el Estado guatemalteco fue una disculpa de la señora Clinton. Yo creo que por lo menos deberían construir un hospital, ¿no? Digo, como mínimo, digamos. La disculpa, la verdad que a esta altura mucho no sirven, ¿no? Ahí hay una responsabilidad del Estado norteamericano que continúe, que no caduca, como los crímenes de lesa humanidad no caducan, ¿no? Entonces yo creo que más bien aquella gente que sigue sosteniendo que en América Latina no hubo un genocidio, bueno, es solidaria con los conquistadores, ¿no? No así una gran parte del pueblo español, la gran mayoría que no piensa lo mismo. Así que me parece que pasa por ahí, ¿no? Esto. Yo creo que es un poco, ese es el límite, me parece. La gran tarea de los historiadores es rebatir los mitos que se construyen. Sí. ¿Y cuál es el mito fundacional de América Latina que habría que desmontar desde la historia? Y es fundamental desmontar. No sé si es uno, digamos, creo que hay muchos. Empecemos por se me agolpan muchos en este momento, ¿no? Pero hay mitos fundantes, o sea, la palabra mito no necesariamente tiene una connotación negativa, y esto se ve en las conformaciones nacionales, ¿no? Que lo que llaman los mitos fundantes o las hidden fiction, que tienen un sentido de creación de comunidad en un momento determinado, que luego sí deben ir desapareciendo y convirtiéndose en realidades, ¿no? Pero yo creo que hay un mito que fue positivo, que fue el mito de la gran promesa, el mito de la tierra libre, de la tierra inacabable, que era cierto en un punto, que después evidentemente eso se fue terminando a partir de las políticas estatales que se dieron, ¿no? Pero para Europa y para muchos europeos esto fue cierto en parte, y no lo fue del todo por algunas políticas restrictivas en cuanto a la propiedad de la tierra que se hicieron. Hablo del caso que más conozco, que es Argentina, donde a la vez que se hizo una ley de inmigración como la ley Avellaneda en 1875, a los 4 años se lanzó la campaña del desierto por el general Roca, que terminó apropiándose para 600 familias de 30 millones de hectáreas, ¿no? Entonces evidentemente había una gran contradicción entre aquel mito de la tierra sin límite y la tierra para todo el que la quisiera trabajar, y la realidad de un Estado apropiador, ¿no? Como fue el Estado oligárquico del 80 en Argentina, y en casi toda América Latina pasó algo parecido. Es decir, que ese sí es un mito, francamente un mito, pero esa mitología primaria de esa tierra de libertad desmesurada, ¿no? La desmesura
de la que tanto habla Martínez Estrada, y que, bueno, tantos escritores nuestros, ¿no? Era real, no era un mito, ¿no? Y algunos lo ponían muy nerviosos, digamos, esto de la primera soncera de la que habla Jauretche, ¿no? El principal problema argentino es la extensión, ¿no? Que a ciertos personajes de nuestra historia, Sarmiento entre ellos, Rivadavia, por ejemplo, les preocupaba que no hubiera límite, digamos, ¿no? Entonces había que controlar esa extensión, no podían pensar algo sin límite, ¿no? Y entonces caían en el absurdo de decir, mientras países de Europa morían por espacio, por tener más espacio para cultivar, para crecer, ahí aparecía como un problema la extensión, ¿no? Cuando obviamente no tenía por qué serlo si se hicieran planes que tuvieran que ver con mejorarle la vida a la gente, con ampliar la zona cultivada, bueno, todo eso que no estaba en los planes de esta gente. ¿Y en el caso de Bolívar? Bueno, el caso de Bolívar es amplísimo, ¿no? Hablar de Bolívar es un mundo, es un personaje extraordinario, lo voy a poner en el exacto punto literario de la palabra, ¿no? Porque cuando hablamos de estos hombres tan particulares, hay una idea de considerarlos superhéroes, superhombres. Yo digo extraordinario en el sentido que salen de lo normal, de lo común, pero son seres humanos como nosotros, y fueron seres humanos como nosotros, con nuestras debilidades, y de ahí su valor, ¿no? Y Bolívar tuvo una vida realmente signada por la lucha, por la obsesión de la independencia, de la ampliación de la independencia a la mayor parte de estados posibles, con grandes contradicciones ideológicas, como la tenía todo el grupo criollo, es decir, ellos tenían un conflicto que era crear un estado, tenían claro el enemigo, que era el Imperio Español, pero a la vez tenían conflicto en cuanto a qué pasaba con las clases subalternas, ¿no? Esto lo tuvieron un poco todos. El tema si liberaban o no liberaban a los esclavos, el tema que hacían con los sectores populares. Es un conflicto que lamentablemente va a estallar lo que Bolívar llama, porque también tenían todos ellos su cuota de poesía. Particularmente creo que 3 o 4 de ellos eran grandes escritores, ¿no? Gente que escribía muy bien, Bolívar, Belgrano, Miranda, San Martín también escribía muy bien, pero Bolívar usa un término genial, ¿no? Él habla la guerra de colores. Él habla de la guerra de colores, que es nada más y nada menos que la guerra racial. Se habían asustado mucho ellos con la extraordinaria revolución haitiana, ¿no? Una revolución olvidada por la historia absolutamente, ¿no? La primera gran revolución americana, triunfante, porque la primera gran revolución americana, por supuesto, es la de Tupac Amaru, ¿no? En 1780, pero en 1790 comienza el proceso de revolución en Haití, con Toussaint Louverture, Pétion, donde triunfan los esclavos toman el poder, ¿no? Y hay una guerra racial, porque evidentemente la mayoría negra derrota a la minoría blanca, instala un estado republicano, la primera república latinoamericana, es decir, la primera república de América es los Estados Unidos, y la primera república de Latinoamérica, por ser francoparlante, Haití, es Haití. Y ahí los esclavos toman el poder. Entonces esto era un ejemplo tremendo para los Estados Unidos, un pésimo ejemplo. De hecho, va a ser uno de los grandes enemigos de Estados Unidos Haití, lo va a bloquear, le va a hacer la vida imposible a ese gobierno, hasta finalmente ocuparlo militarmente a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, la relación de Bolívar, por ejemplo, con Haití es una relación ambivalente. Por un lado, él se exilia una vez en Jamaica, otra vez en Curazao, otra vez en Haití, y en Haití es en definitiva el único país que apoya económica y militarmente a Bolívar. Le da dinero, le da armas, le da hombres para sus campañas libertadoras. Y a cambio de una promesa, y esto es muy interesante, ¿no? Para que se vea un poco la calidad del pensamiento haitiano. Lo único que le pide, no le pide ni siquiera que le devuelvan ese dinero, sino que cada país que libere a los esclavos. Decrete la abolición de la esclavitud, cosa que no se va a cumplir, ¿no? Del todo, digamos. Esta es una cuestión interesante y tiene que ver con las clases sociales a las que pertenecen la mayoría de los libertadores, que le crea un conflicto de intereses con respecto a qué hacer con esos sectores realmente muy combativos,
porque muy contrariamente a lo que se cree por la visión tan eurocéntrica de la historia, los negros, los afroamericanos fueron muy rebeldes y tuvieron infinidad de rebeliones en América Latina. La más famosa, obviamente, la de Brasil, de Palmares, donde se crea la República de Palmares, pero también la de Cartagena, donde hay una república donde el propio rey tiene que reconocer por un tiempo la autonomía de esa república, ¿no?, de negros. Es decir que no era solamente una cuestión racial, sino saber que era un sector beligerante de los sectores populares. Y de alguna manera esta indefinición es lo que le va a traer problemas a todos ellos, a Bolívar, a San Martín, a O'Higgins, digamos, qué hacer con los sectores populares, que va a terminar estallando luego en la guerra civil, ¿no?, en la disgregación de estas repúblicas a partir de las definiciones políticas que va tomando esta élite en el poder, ¿no? Sí, pero aquí citas a Juan Bosch, que lo sí, citas como el gran historiador, aparte de un gran presidente dominicano, ¿no? Dominicano y fue como la mejor biografía posiblemente de Bolívar. Cita al propio Bolívar y dice que las contiendas domésticas de América nunca se han originado de las diferencias de castas, sino estrictamente políticas. Me da un contenido, digamos, de divergencia política ilustrada clásica. Exactamente, no entraban en discusión, o sea, como que estos sectores no participaban de la política, había que dictarles política, no hacerlos participar de la discusión. Esa discusión se resolvía en la élite que estaba gobernando, ¿no?, los sectores de la élite que gobernaban. Esto pasaba, quiero decir, no es un fenómeno latinoamericano, pasaba en todo el mundo, por lo menos aquí se permitía esta discusión. En otros lugares ni siquiera se discutía el rol de los sectores populares, ¿no? Y esto es muy interesante porque sí hubo dentro de la élite, por ejemplo, en la Revolución Argentina, la Revolución de Mayo, sectores que sí estaban a favor de la participación popular, ¿no? Mariano Moreno, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo, ¿no?, un hombre que va a ser secretario de Bolívar y que va a ser el hombre que lleva adelante la política más radical de San Martín en Perú, y que luego lo va a heredar como secretario Bolívar cuando San Martín se retira. Es el hombre que es el que logra la libertad de los esclavos, el fin de la Inquisición, la expropiación de las tierras eclesiásticas vinculadas a la Inquisición, o sea, y una política hacia los sectores populares muy definida y muy clara, ¿no? Así que esto es lo interesante, este debate que se da a la hora de la toma del poder, ¿no? ¿Qué hacer con ese poder? Uno, leyendo las biografías, efectivamente la de Miranda es una novela. Yo además personalmente no lo conocía, es decir, no sabía quién era, ¿no? Sí, pues, San Martín, Bolívar, etcétera, ¿no? Uno piensa que... Bueno, perdón, ¿sabes que cuando fuimos a grabar un programa ahí al Arco del Triunfo y le preguntamos a la persona que seguía dónde estaba el nombre de Miranda, no tenía la menor idea dónde estaba. Tuvimos que encontrar nosotros a Miranda, ¿no? Y está ahí, y es un desconocido, efectivamente. Que uno piensa que determinadas biografías leídas en un colegio apasionadamente y echándole un poco de literatura y fervor, acaba construyendo algo que por otra parte los españoles, vamos, no podemos dar lecciones a nadie, ¿no?, porque hemos tenido un caudillo y así se denominaba, ¿no? Que es el proceso de la creación de un caudillo. Sí. Explícanos cómo es ese proceso. Imagino que es largo, pero sí, las claves, ¿no? Quisiera separar, por favor, a los libertadores del caudillo. Sí, no, pero... no porque contagie, ¿no?, pero, digamos, bien lejos, ¿no? Pero no, te entiendo, es una broma, sí, entiendo la pregunta perfectamente. Sí, la construcción se parece, el endiosamiento, la perfección del hombre que nunca ha cometido un error, que tiene la posibilidad de llevar adelante él solo todo esto. Hay, volviendo a lo que vos mencionabas, ¿no?, del psicoanálisis, que me parece que es muy importante en la historia, hay un artículo de Freud, ¿no?, sobre el liderazgo negativo, donde se habla de que el líder negativo posee un secreto, un supuesto secreto que él solo sabe y con el que carga, ¿no?, que es tremendo, que nadie lo puede saber, que en realidad es un acto psicopático, ese secreto no existe y es un argumento que él utiliza frente a la comunidad, ¿no?, pero que le da la cobertura de solamente ser él el que puede resolver ciertas cosas, ¿no?, algo así como padre de la patria, bueno, caudillo de España por la gracia de Dios sería en este caso, ¿no? Pero
Yo creo que sí, esto se dio y se da en todo el mundo. Recordábamos hace un rato un excelente libro de Umberto Eco sobre los libros de lectura en Italia, ¿no? Que es un clásico que se puede trasladar a España, Argentina, Venezuela, cómo se construye la lectura para los niños sobre la historia, el endiosamiento, la perfección, que aleja completamente a los chicos, a los escolares de estos personajes, porque son tan perfectos que uno directamente ni intenta imitarlos, ¿no? ¿Quién puede ser como alguno de ellos? Y lo único que cabe es el sometimiento, no hay imitación o ejemplaridad. La supuesta ejemplaridad no funciona, sino es, bueno, no habrá ninguno igual, no habrá ninguno, es el tango, ¿no? Digamos, ninguna. Entonces, yo creo que ahí se va gestando una casta de gente iluminada, que es la que está predeterminada por la historia poder para gobernarnos, para hacer la historia, y esa vinculación estrecha que hay entre historia y presente, ¿no? De cómo se construye una casta dominante de la cual el resto de los mortales solo le cabe obedecer porque nunca será como ellos, ¿no? Pero a mí me ha pasado hace muy poquito una cosa extraordinaria en una charla que di para chicos de una escuela muy pobre en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Allí hay escuelas que se llaman de alto riesgo, ¿no? Que quiere decir que los chicos están en riesgo hace rato, ¿no? pero bueno, y hablando en un cuarto grado, chicos de 9 años, uno en el momento de las preguntas, estábamos hablando de San Martín, en el momento de las preguntas uno dice, no nacen más héroes, ¿no? Así me dijo, no nacen más héroes. Y entonces se hizo como un silencio. Dije, bueno, no exactamente como aquellos que eran épicos en un momento de guerra, donde había ciertas facilidades para el heroísmo, pero hoy en día hay otras formas de heroísmo, ¿no? De enfrentar la realidad, de trabajar en la adversidad, bueno. Y entonces otro le contestó, a la misma edad, dijo, no, lo que pasa es que no hay que cruzar los Andes. Dice, hay que ser bueno, hay que ser honesto, hay que no robar. En el idioma de los chicos, por supuesto, ¿no? Pero el pibe había entendido la ejemplaridad, o sea, es eso, ¿no? No se trata de ser perfecto, sino de entender los valores que se transmiten a partir de estas figuras, donde no transformándolas en perfectas, sí pueden ser ejemplares en lo que tienen de ejemplares, y sí pueden ser criticables en lo que tienen de criticables, porque son seres humanos. Entonces esa es la visión más sana que se puede tener de un personaje histórico, la de que es un ser humano, y por lo tanto no se le puede exigir perfección, no se le deberá exigir perfección, y se podrá tomar muchas lecciones de las cosas interesantes y positivas que hizo, ¿no? Creo que, y este chico lo había entendido perfectamente, era eso, no se trataba de cruzar los Andes, digamos, no hay que hacer semejante sacrificio, ¿no? Sino tomar aquellas cosas que sirven de estos personajes, que va totalmente a contramano de la construcción histórica clásica, ¿no? De lo que llamamos la historia oficial, que aleja a los personajes de la gente, de los escolares, del común del público, podemos decir. No, yo no me estaba refiriendo es decir, al Libertador en su metamorfosis hacia el caudillismo, sino la utilización política, política y mistificada, digamos, de los libertadores. El ejemplo es claro, es en el caso de la constitución de la nueva República Venezolana con el nombre de bolivariana, ¿no? Sí, bueno, a mí no me molesta la República Bolivariana, digamos. El tema es si exactamente alguien se puede convertir en medium de Bolívar, o alguien puede hablar en nombre de. Creo que ahí estaría el cuestionamiento, no desde el lado de lo político, sino del lado del historiador, ¿no? Si, bueno, alguien puede hablar en nombre de Bolívar, alguien puede adjudicarse ser el vivo retrato, etcétera, eso es más complicado, ¿no? Creo que ahí entramos en una polémica que tiene que ver con la historia. A mí me preguntan muchas veces qué diría San Martín en estas circunstancias, o qué diría tal personaje. Yo digo, yo no soy medium y no estoy en condiciones de decirlo, ¿no? Es muy riesgoso y no nos corresponde, por lo menos a los historiadores. Los políticos son mucho más audaces, todos lo sabemos, ¿no? Pero los historiadores no podemos hablar en nombre de los personajes de la historia, no nos es dado eso, ¿no?
y no debería ser así tampoco. Uno puede decir, bueno, en circunstancias similares este personaje actuó de esta manera, que el lector saque su conclusión, pero decir abiertamente, hoy diría tal personaje, tal cosa, es un poco arriesgado y no tiene mucho que ver con la historia, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, a los políticos les está permitido porque va por otro lado, va por un lado de la utilización de la historia para los fines políticos. Esto ha sido así y será así en Venezuela, acá y en todas partes del mundo, ¿no? No es un fenómeno particular de Chávez, quizá ahí aparezca más explícitamente por la omnipresencia de Bolívar en todas las obras y actos de gobierno, seguramente. ¿Quieren realizar alguna pregunta o tienen la palabra? Me llamó la atención cuando leí en la agenda de Iberoamérica el nombre de tu libro, ¿no? Porque, pues claro, me lo tomé bien, pero quiero que extiendas un poco si estudiaste para el título, ¿no? Libertadores de América, aquellos gloriosos sudacas, ¿no? Y pues, sí. así lo que comentaba Manuel. Y por otro lado, porque además de estar en la radio, también estás en la televisión. Es un programa, me comentó un paisano tuyo que allí se ve mucho tu programa. ¿Lo tienen en primera línea? O sea, en un horario prime time. Sí, es un programa que llamó Algo Habrán Hecho, que ahora justamente la semana que viene se da de vuelta a los 12 capítulos en prime time también, y midió 25 puntos en su momento. Y sí, la verdad que fue una alegría muy grande para nosotros hacer un programa de historia y que tenga ese nivel de audiencia, ¿no? Y también en lo personal fue una alegría para mí que un término odioso como Algo Habrán Hecho, que era usado durante la dictadura para decir que los perseguidos estaban bien perseguidos porque algo hicieron, ¿no? Darlo vuelta y contar por qué fueron perseguidos los que fueron perseguidos, o los que fueron borrados de la historia, o los que fueron ninguneados en estos 200 años. Entonces fue como un doble placer para nosotros, una gran alegría, y se dio un fenómeno realmente muy interesante, que tuvimos una gran audiencia infanto-juvenil, muchísimos chicos y muchísimos jóvenes. Se daban fenómenos de que se juntaban los amigos a comer un asado o una pizza como si fuera un partido del mundial, a ver el programa. Y bueno, la verdad que eso me da a mí una popularidad que es rara en un historiador, sinceramente. No lo digo para hablar bien de mí, sino hablo de la situación simplemente que es curiosa y que en buena hora por la historia, no por mí solamente, ¿no? Sino creo que esto ha llevado a un reverdecer del interés por la historia a partir del programa. Y algo muy lindo que pasa es que los chicos son los que llevan los DVD del programa, muy pirateados en Argentina, muy pirateados, cientos de miles de copias piratas, y los llevan a la escuela los chicos. O sea, no los distribuyó el ministerio ni nadie los compró, y son los chicos los que lo quieren ver con sus compañeros o las maestras, y eso es muy interesante. Y desde ya que es un programa que no pretendió jamás contar la historia a su totalidad, sino más bien con un afán polémico, describir algunas situaciones para que se puedan debatir. Y bueno, son 12 capítulos, hasta ahora llegamos hasta el año 1945, hasta el momento que se conocen Evita y Perón, así que tenemos mucho para contar todavía, pero bueno, vamos despacio porque es un programa que lleva un año de producción. Cada 4 capítulos es un año, son como si fueran 4 largometrajes con mucha producción, hecho como cine, digamos, ¿no? Así que bueno, muy contentos con eso, y ahora justamente la semana que viene se comienzan a dar los 12 capítulos en horario central también. Y en cuanto al título, sí, es un título provocador, es un título con algo de ironía, reivindicando a todos los sudacas, ¿no? A todos los sudacas en el nombre de estos 5 que fueron sudacas en su momento, aunque no se usaba el término probablemente, seguramente que no, pero que gente que pasó por aquí, que se formó, volvió,
Así que esa era la intención, ¿no? Un poco bromear con un término que nos duele, sobre todo cuando tiene implicancias muy tremendas, como es cuando no nos dejan ingresar al país, cuando nos retienen en migraciones, cuando nos maltratan, con todas esas cosas que no debería ser así, ¿no? Con la historia que tenemos de reciprocidad entre España y Latinoamérica, ¿no? Esta inquietud que tú estás relatando ahora, de ir a trabajar con los niños a las escuelas y hacer una especie de revisionismo histórico. Sí. ¿Oficialmente no se trabaja eso? Oficialmente no, el Ministerio no... ¿Seguimos con la historia de Mitre? No, para nada. No, el Ministerio, el enfoque que da hoy en día el Ministerio de Educación Argentina es otro. Hay buenos libros, pero bueno, no han comprado este material, pero la verdad que no hace falta, porque lo lleva la gente sola. Claro, pero bueno, pero por ejemplo, tú encontraste un eco magnífico en todo eso. Encontraste una recepción. Sí, bueno, digamos, a mí la verdad que yo prefiero, sinceramente, honestamente, prefiero que sea la gente la que lleve los libros y no que vengan de arriba, ¿no? Como obligatorios o sugeridos. No, pero por lo menos es una orientación oficial. Sí, no está dentro de los recomendados, aunque hablando con funcionarios a todos les encantó el programa, les gustó, pero el Ministerio no lo ha adquirido. Pero la verdad es que el resultado es como si fuera, porque lo lleva la gente y lo ve mucho. Pero no se está enseñando, obviamente no se está enseñando la historia de Mitre, ¿no? Yo creo que está cambiando mucho eso. Porque además está cambiando desde el mejor lugar, desde el lugar de la demanda. O sea, ni el alumno ni la comunidad educativa, o sea, los padres de los chicos admitirían hoy que les cuenten aquellos cuentitos, ¿no? Esto lo vimos mucho a través de la página web, elhistoriador.com.ar, que nos llegan muchísimos mails diciendo cómo hicieron un acto distinto, cómo, o ante una situación de alguna profesora muy reaccionaria, cómo reaccionó la comunidad educativa, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que todavía hay mucho que trabajar desde ya, ¿no? Ustedes saben que hace un par de años había salido una resolución, bastante más de 6, 7 años, una resolución de conmemorar el 24 de marzo, el día del golpe de Estado en Argentina, en una escuela de Buenos Aires, de la capital, una directora pro dictadura homenajeó a la dictadura, porque decían conmemorar, ¿no? Entonces ahora se hizo una reglamentación que dice de qué se trata esto. Yo creo que por eso a veces el reglamentarismo, si no va acompañado con una acción, se queda en la ley nada más, ¿no? Pero la comunidad educativa, los chicos mismos tienen otras demandas hoy, otras fuentes de información, ¿no? Que no permiten, me parece a mí, seguir contando la historia de Mitre. Para los que son españoles o latinoamericanos y no argentinos, la historia de Mitre es la historia más clásica y más oficial de la Argentina, ¿no? Un hombre que fue presidente y fundador del diario La Nación. Sí. Gracias por la explicación y toda la descripción que hiciste ahora, me pareció muy interesante y también, no sé si de pronto me equivoco, también felicitarlos por el video que hicieron en History Channel. Sí. No sé si tú Unidos por la Historia. Sí, la verdad que una muy linda experiencia, 10 capítulos con mi colega Pedro Palou, mexicano, que contamos los 200 años de historia de América Latina por History Channel, lo que aquí sería el canal de historia, ¿no? Sí, creo que lo van a pasar aquí, me parece que lo van a pasar. Sí, muy interesante. Lo vi por internet. Sí, aquí sí se puede ver por internet, así que YouTube nos salva a todos. A todos. Sí, fantástico. Sí. La otra cuestión es la siguiente. En América, a mi modo de ver, estamos teniendo un problema como que un neocaudillismo guiado por encuestas, que nos está ocasionando un inconveniente, que es que nos estamos centrando quizás en un individuo nada más,
y en las políticas de un individuo que, hombre, quizás sean buenas, quizás sean malas, pero que desafortunadamente se quita el individuo y de pronto tenemos el riesgo de ser más recalcitrantes con lo que viene porque crean odios, entonces no sé qué opinas con respecto a que de pronto es más importante guiar eso hacia unas políticas y que el caudillo como tal sean las políticas y no el individuo. Un poco, lamentablemente hay que decirlo, el ejemplo más plausible de eso, hace poco hicieron un documental aquí muy interesante en un canal que se llama 4, unos chicos de REC hicieron que iban a como una especie de favelas que hay en Caracas y mostraban que ahí en Caracas la gente decía, si quitan a nuestro líder se muere, y resulta que es un hombre, igual puede durar, 100 años no puede durar. Entonces, a los 100 años, ¿qué? O a los 70 que dure, ¿qué? Se va a morir, ¿y qué pasa con las políticas? Entonces, eso y desaprovechando también esta crisis mundial que nos está dando, que sería bien interesante con lo que tú dijiste, la UNASUR, que me parece fenomenal, y el liderazgo de Ecuador creo que está siendo muy bueno, sí. pero estamos desaprovechando esa oportunidad, no sé qué... Sí, estoy completamente de acuerdo, me parece que es muy peligroso y que esos liderazgos extremos, personales, son peligrosos. Son necesarios a veces al inicio de un proceso, con sociedades muy complejas, pero termina siendo nocivo, sobre todo en la continuidad, ¿no? Porque ¿qué pasa si hay un magnicidio, como bien decís? Ahora mismo en Ecuador, no se sabía cómo seguía el proceso en Ecuador sin Correa, ¿no? Así que sí, estoy completamente de acuerdo. Me parece que hay que tender a la formación de cuadros intermedios, medios, a ampliar la participación popular realmente en esos procesos, ¿no? Donde no todo quede centrado en una persona, porque eso es extremadamente peligroso. Y sí, parece que es así. Además, el tema de la crisis que vos señalás es fundamental, ¿no? Cosa que por supuesto la prensa europea no refleja en absoluto, ¿no? Cómo América Latina sorteó la crisis bastante bien, ¿no es cierto? Y esto creo que es importante, ¿no? Decirlo, porque el país no lo va a decir seguramente. Sí. ¿Te puedo? Sí. Una pregunta es exageradamente reduccionista, pero es que no hay más tiempo, digamos. Y tú como historiador, al final, la historia de la liberación o del bicentenario de las revoluciones latinoamericanas tienen que ver con personajes como decía San Martín, Bolívar, O'Higgins, Miranda. Todos ellos, leyendo un poco, parece vinculados en algún momento a las logias masónicas y a cierta actividad conspirativa en lo que tiene que ver de conspirativo lo masónico, quiero decir. El resultado final, es decir, aquella entrevista a Guayaquil entre Bolívar y San Martín, el resultado final de esas independencias al final de América Latina es una balcanización, en parte también de América Latina. La América Latina, comparada con la evolución de otros países que históricamente tuvieron una época de colonización similar, al final es un resultado de fracaso o de éxito en ese sentido. Esa es la pregunta. No sé si definirlo como éxito o fracaso, pero Europa también tuvo un proceso de balcanización tremendo, ¿no? Digamos, si vamos a ver el mapa europeo a lo que era a comienzos del siglo XIX y lo que terminó siendo después, también lo sufrió. Yo no sé si medirlo en esos términos, me parece que hay éxitos y fracasos como le pasa a muchos países del mundo, ¿no? Con un agravante muy importante. Nuestros países fueron saqueados durante todos estos siglos, a diferencia de otros países, ¿no? El componente externo no puede obviarse en el caso de América Latina. América Latina no se desarrolló linealmente de acuerdo a su voluntad en estos 200 años. O sea, gran parte de esos 200 años fueron de opresión, de extracción, de expoliación. Esto no puede dejarse de lado haciendo un análisis en igualdad de condiciones que Suiza, por ejemplo. Estaríamos pifiando ahí, ¿no? Es decir, la historia de nuestros países está totalmente vinculada a malas políticas locales seguramente, pero a políticas extractivas y opresivas del exterior que no pueden pasarse por alto. Conspirativas, de división, divisionismo, compañías que manejaron países. Esto no puede dejarse de lado a la hora de ver por qué estamos como estamos en América Latina. No todo dependió de nosotros, la verdad, ¿no? Creo que eso es un punto de análisis que no puede dejarse de lado.
Es decir, los Estados Unidos hicieron su política en absoluta tranquilidad y libertad después de la independencia, no los molestó nadie, ¿no? Algo que no pasó en América Latina. Esto me parece que es un detalle que uno lo ve y a mí personalmente me enoja mucho cuando veo historias universales donde nos tratan a nosotros, a África y a Asia, como si hubiéramos sido países iguales que Europa, con el mismo nivel de autonomía que los europeos. Y a la vez desconocen el enriquecimiento europeo a partir de la política extractiva imperialista de Europa y Estados Unidos hacia nosotros. Esto no es un detalle, esto no puede dejarse de lado, ¿no? Sí. Sí, pero he visto primero, creo que sí. Mira, no sé cómo plantearte la pregunta, pero sí, muchas cosas. Yo soy ecuatoriano, ¿no? Y con lo que recientemente ha pasado en Ecuador, no sé si tú piensas que estamos buscando una segunda independencia, en donde el pueblo quiere independizarse de la clase oligarca que fue apoyada por Europa, que nos ha tenido todavía bajo su mandato, ¿no? Y que ahora con estos nuevos caudillos que tenemos, que claro, que yo creo que están respaldados con constituciones muy más responsables y muy progresistas, ¿no? Con una posición de España que la verdad que desde mi punto de vista no ha cambiado mucho desde hace 200 años, ya que todavía sigue viendo más de Europa que a nosotros, como una fuente de desarrollo, ¿no? Ahora que tenemos a Brasil en plena expansión es cuando comienzan a tener interés, ¿no? Y viéndonos más como un mercado y no como unos socios que nos... ¿no? Y la alternativa, y teniendo alternativa ALBA, que es una alternativa más concreta, que concreta mucho más que Mercosur, que UNASUR, porque en UNASUR, al tener diferentes frentes de derecha a izquierda, diferentes posiciones, no sé si tú, porque con todo esto poniéndolo en la coyuntura actual, tú le ves que realmente Sudamérica está en el camino de su segunda independencia, y si es lo ideal que esté guiada por estos caudillos respaldados en las constituciones, y si España realmente, ¿tú crees que tiene otro compromiso o ha cambiado o sigue como así hace 200 años? Bueno, son varias cosas. Una ya la contestamos, ¿no? El tema de los caudillos, creo que dijimos que sería mejor que eso se amplíe. Me parece que América Latina está bien encaminada en su unidad. En gran parte de América Latina una política económica expansiva, productiva, volcada hacia adentro. Por primera vez, lo dijo el otro día la CEPAL, América Latina está creciendo y ha destinado más dinero a sus políticas internas que al pago de deudas. Esto es por primera vez en muchísimos años. En una crisis mundial tremenda como la de septiembre de 2008, América Latina sortió esa crisis con políticas no tradicionales, que son las políticas que lamentablemente sigue Europa, ¿no? Despidos, lo que dice el Fondo Monetario, secar la economía, usar el dinero del Estado para salvar los bancos y no salvar a la gente, ¿no? Esto ya lo vivimos nosotros, ¿no? Y terminó todo como terminó. Entonces estamos como curados en salud en ese sentido. Y en cuanto a la actitud de España, creo que sí, que es una actitud más europea, y cuando nos miran, o nos han mirado, ha sido generalmente como una fuente de interés, por algún motivo de interés económico, ¿no? Pero no me parece que cumpla el rol que uno esperaría, autoproclamado por España muchas veces, de lo iberoamericano, de la comunidad iberoamericana, ¿no? Esto no se cumple. Desde mi punto de vista, creo que la de muchos latinoamericanos. Es una pena, sinceramente, porque hay demasiados lazos en común, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso tiene que ver también cómo se nos mira, ¿no? Uno leyendo la prensa europea, viendo la media europea
televisiva, nosotros no existimos salvo que haya un terremoto, una catástrofe, se hunda, venga el volcán Krakatoa a América Latina, ¿no? Si no, no existimos. Tampoco nos importa mucho existir, digamos, en ciertos lugares, pero me parece que es una mirada demasiado egocéntrica, demasiado ombligo del mundo, y yo creo que le vendría muy bien, sin ninguna soberbia lo digo sinceramente, en este momento Europa, a algunos países de Europa le vendría muy bien mirar para América Latina para no cometer errores que se cometieron en América Latina y costaron muchas vidas, mucha sangre, mucho dolor, ¿no? Seguir por ese camino que podemos resumirlo en el camino fondomonetarista, sabemos cómo termina, ¿no? Entonces, simplemente como consejo, miren América Latina, que tiene cosas para enseñar, aunque siempre parezca que es al revés. Nos han enseñado siempre que nosotros tenemos que aprender de Europa. Yo creo que es un momento donde Europa puede aprender varias cosas de América Latina. Tenemos una hora comprometida y la hora se ha cumplido. Hay muchas preguntas. Sí. Si quieres, preguntamos la última. Por antigüedad, me parece. Sí. Bueno, yo quería hacer un par de preguntas de tono más histórico y, bueno, en relación a la reflexión, bueno, parece que esto no funciona, en relación a la reflexión que has hecho ahora, donde yo creo que sí se mira bastante a América Latina, por lo menos desde España, y que esa es nuestra ventaja comparativa, y que de hecho muchas veces tenemos también un factor a favor, que tenemos una visión global del continente. ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, desde Buenos Aires no hay una visión de Paraguay, no hay una visión de Perú, y entonces ese factor nodal que se está desarrollando en España creo que es interesante. Pero quería hacer un par de preguntas que son las siguientes. Has hablado del miedo de Bolívar a los sectores populares y quería conocer qué lectura haces de un caudillo realista, más allá de la crueldad del personaje, ¿qué lectura haces de historias menos conocidas del Imperio Español? Sí, bueno, es una actitud claramente oportunista, ¿no? Que encuentra en esos sectores que fueron postergados y no escuchados y ninguneados, y que además tenían como principal enemigo a los criollos, porque en definitiva los que manejaban las haciendas y los que maltrataban y explotaban a esos esclavos eran criollos, a su enemigo más visible. Entonces, muy inteligentemente, Boves utiliza esa contradicción interna y subleva a los esclavos contra los independentistas, ¿no? Pero no creo que tenga otra aspiración que ser una cuestión oportunista en beneficio del mantenimiento de la situación colonial. No le veo a Boves mucha más intención que esa, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que también Boves detestaba a los criollos, ¿no? Era una clase media peninsular. Sí, bueno, todo el tema de mantuanos, canarios, todas esas cosas. Claro, pero te quería también una segunda cuestión, ¿no? Porque al final prácticamente no ha salido en la conferencia el tema de San Martín. Sí. Y además desde tu interés en el enfoque psicoanalítico. No por culpa mía. Me interesa el siguiente tema, ¿no? Yo creo que hay un gran enigma en torno a San Martín, porque no es un criollo típico. Él llega muy joven a España. Sí, niño. Incluso él pudo tener un destino alternativo donde haber nacido en Argentina habría sido algo puramente anecdótico, como lo fue para sus hermanos que hicieron carrera en España. Su padre. ¿En qué medida, probablemente, no sé si lo comentas en este libro? Sí, así que no lo voy a contestar ahora. ¿Cómo te posicionas respecto a esa hipótesis que ha lanzado otro historiador relativa a que tal vez San Martín tenía unos orígenes familiares diferentes de los que pensamos, que realmente no era hijo del oficial palentino que estuvo unos años destinado en la Argentina, ¿verdad? Y esa era la segunda cuestión. Bueno, la verdad que la hipótesis de San Martín, hijo de Diego de Alvear y una india, es una hipótesis atractiva, pero imposible de confirmar hasta que se resuelva hacer el ADN, ¿no? Así que
desde el punto de vista histórico carece de valor. Son puras especulaciones o crónicas, digamos, qué sería de, ¿no? Lo que sí podemos decir es que San Martín, si bien vivió gran parte de su vida aquí en España, se formó militarmente en España, también se formó políticamente en España, en la España ilustrada, en la España de gran debate liberal, donde, y esto a veces se pasa muy por alto, ya existían las reuniones de la Gran Hermandad Americana en Cádiz, y él se incorpora tempranamente a esas reuniones como americano, ¿no? Junto con Alvear, con Carreras y demás. Y es ahí donde él empieza a pensar bueno, no él, sino que hay una resolución de que cada uno vuelva a sus países a hacer la revolución en sus países, ¿no? Entonces yo creo que no es tan enigmático, digamos, eso, sino que tiene que ver con una resolución de aquella logia que cada uno cumple a su manera, ¿no? Entonces yo creo que es eso lo que pasó, sinceramente, y lo que digo en el libro, y hay muchísimas fuentes al respecto, ¿no? de por qué San Martín vuelve a Argentina. Bueno, no sé si ahora sí nos echan. Sí, casi que sí. Nada, darles las gracias y de manera... Bueno, muchas gracias.